Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hoy me acompaña, como siempre, el profesor Luis Lira. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Todo muy bien por acá. Porque vamos a hablar de elecciones. Vamos a hablar de elecciones que ya ocurrieron en Italia y sus consecuencias, lo que viene por delante, tratar de entender un poco mejor estos comicios que han remecido la política italiana y también la europea. Y también vamos a hablar de las elecciones que vienen este domingo 2 de octubre en Brasil, en donde se enfrentan principalmente el expresidente Lula da Silva con el actual mandatario Bolsonaro, ¿verdad? Exactamente, y lamentablemente conversábamos, ¿cierto? Solamente la fuerza del discurso de los candidatos de Brasil ha estado en base al insulto. Se han visto muy pocas propuestas económicas. Se esperaba que antes de los comicios, ¿cierto?, siempre salen las propuestas que son las que le interesan a la gente finalmente, sobre el sueldo, sobre la inflación, sobre el costo de la vida, pero hemos visto que cada uno de estos candidatos ha sacado provecho a su patrimonio político y denostar a la otra persona, y no solamente a nivel de Bolsonaro y Lula da Silva, sino que esto también se ha visto en la tercera mayoría, en Ciro Gomes, que es de la centroizquierda, que sería la competencia natural del partido, el PT de Luis Ignacio Lula da Silva, que incluso ha sido el más ofensivo de los tres, porque no tiene nada que perder tampoco. Incluso ha llamado a Lula da Silva un ladrón y ha llamado a Jair Bolsonaro un asesino. Entonces ese es el lamentable tono en que los brasileros van a votar el domingo 2, pese a que Lula da Silva se mantiene como en la primera mayoría de las preferencias. Cuando empezó la campaña ya hace un par de meses, se hablaba que Luis Ignacio Lula da Silva podía ganar en primera vuelta. Sin embargo, Jair Bolsonaro ha ido acortando distancias y todo apunta en que va a haber un balotaje a fines de octubre. Claro, la primera vuelta es este domingo 2 de octubre y la segunda vuelta, en caso de que fuese necesaria para resolver esto, sería el 30 de octubre. Y como tú bien dices, varios sondeos, varias encuestas habían planteado la posibilidad eventual de que el expresidente Lula da Silva ganara en primera vuelta. Y que de hecho, efectivamente, Ciro Gomes había criticado ciertos llamados al electorado a que en el fondo empujaran esta idea de que Lula ganase en primera vuelta, y Ciro Gomes ha dicho que en el fondo en la primera vuelta la gente tiene que votar por el candidato de su preferencia, simplemente. Estaba revisando los últimos sondeos del Instituto IPEC, en donde le dan a Lula un 48%, a Bolsonaro un 31% y a Ciro Gomes un 6%. En ese contexto, dicen que efectivamente, en términos reales, Lula podría sacar cerca del 52% este domingo, pero todavía es muy aventurado. No hay realmente indicios claros y categóricos que validen la idea de que Lula efectivamente pudiese ganar en primera vuelta, lo cual me imagino que es su aspiración, ¿no? Exactamente, ganar en primera vuelta y sacar provecho de esta palabra clave que es el descontento, ¿cierto? Luis Ignacio Lula da Silva gobernó Brasil en los primeros años de este siglo XXI, precisamente haciendo campaña en lo que fue el descontento a las políticas neoliberales que fueron implementadas por Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, una vez como presidente, Lula continuó con gran parte de estas medidas y también una apertura económica y una cercanía con los países de la región, que gran parte de ellos se encontraban en esta órbita del llamado socialismo del siglo XXI. O sea, viajemos 15 años atrás. El gobierno de Hugo Chávez, de buena salud y también con mucho dinero. En Argentina estaban los Kirchner,
precisamente Néstor Kirchner, acá, bueno, nuestro país encontraba la concertación, pero siempre con una intención de acercarse a estos socios de la izquierda y centroizquierda, y precisamente el modelo de país que potenciaba Lula era de una potencia diplomática, en donde se le colocó un gran presupuesto a Itamaraty, ¿cierto?, a la Cancillería, donde fue destacada la figura de Celso Amorim, elegido en su momento como el mejor diplomático del mundo, pero también con la idea de dar este salto al desarrollo y potenciar a Brasil precisamente como una potencia diplomática. Y ahí vimos que fue mediador en varios conflictos que pasaron en Centroamérica, también un negociador con Irán respecto a temas nucleares, también tuvo bastantes choques con George Bush, le habló golpeado, y luego este fenómeno de la potencia diplomática de Brasil quedó relegada a un segundo plano una vez que llega al poder su sucesora Dilma Rousseff. Por otra parte, ¿cierto?, Jair Bolsonaro también es fruto del descontento y de la corrupción que se ha destapado en todos los últimos años en Brasil, en una gran red que tiene su raíz primero en Petrobras, que es la empresa petrolera la más grande de América Latina y la cual es la vaquita lechera de Brasil, por lo que podríamos decir. Y eso ha irradiado en toda serie de corrupción, como el caso Lavallato, que se llama así haciendo referencia a un lavado de autos, que era donde se hacía lavado de dinero para pagarle a determinados políticos, y también el caso Odebrecht, en donde esta constructora, ¿cierto?, creó un fondo para entregar dinero en el extranjero a políticos de otros países del continente para favorecer la construcción de carreteras u otras obras públicas. Por lo tanto, fruto de este descontento y también del trabajo que hizo el juez Sergio Moro, ¿cierto?, que en su momento incluso metió preso a Lula da Silva, y le impide presentarse a las elecciones del 2017, el 2017, impiden a Lula presentarse, lo que le deja el camino abierto a Bolsonaro para derrotar a Fernando Haddad y ser el presidente de Brasil. Sin embargo, ¿cierto?, Bolsonaro y su discurso rupturista, que era más cercano a la órbita de Donald Trump, más tendiente al aislacionismo, fue fuertemente criticado en pandemia también por la gestión de la pandemia del COVID en Brasil, que fue uno de los países, es un país con más de 200 millones de habitantes, pero también tuvo bastantes muertes también, y también la gestión en otros aspectos, especialmente un tema que hace mucho ruido en el mundo, que es el Amazonas, el control del Amazonas y la acusación que se hacía a Bolsonaro de deforestar, a lo que él se defendía de que protegía el medio ambiente, y también otros choques que se dan al interior de la sociedad brasilera, sobre todo el mundo afro, en el mundo indígena, y que es precisamente el voto que Bolsonaro y Lula se están peleando en este momento. En ese aspecto da la sensación de que así como Lula y Bolsonaro llegan respectivamente a sus periodos presidenciales producto del descontento de la ciudadanía brasileña, en este momento nos enfrentamos a un escenario en donde pareciera intentar construirse una especie de frente anti-Bolsonaro, en donde hemos visto apoyos cruzados. Fernando Henrique Cardoso también había salido comentando que era importante votar por Lula, etcétera, digamos. Y que efectivamente aquí lo que hay es un presidente que, como tú bien decías, ha sido polémico, ha marcado puntos muy claros respecto a temas como la pandemia y las relaciones diplomáticas, y que parece que no va a lograr un segundo mandato. De momento, cierto, las encuestas dan este primer lugar a Lula da Silva, y también han pasado dos momentos en que han criticado a Jair Bolsonaro de hacer campaña. El primero es la celebración del Bicentenario de Brasil. Exacto. Que fue en un país, cierto, tan llamativo, tan dado a la fiesta, fue una celebración bien mesurada, porque hay un clima electoral también, pero sobre todo hay un panorama de incertidumbre muy importante por esta crisis post-pandemia.
Y ahí acusaron a Bolsonaro de hacer campaña en medio de este discurso del Bicentenario, y también fue acusado nuevamente de hacer campaña en la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde dio lo que sería, en caso de perder las elecciones, su última aparición, su despedida ante Naciones Unidas, ¿cierto? En donde aprovechó, también lo acusaron de hacer campaña y tomó ciertas medidas como darle la bienvenida a Brasil a todos las religiosas y religiosos que se sienten perseguidos en Nicaragua por Daniel Ortega. Entonces aprovechó también con eso hacer un llamado a su electorado, que también es un electorado creyente, también es un electorado que quiere medidas para su bolsillo y que está muy preocupado del costo de la vida. Sí, de hecho también se le acusó de hacer campaña cuando fue al funeral de la reina Isabel, porque él desde uno de los balcones de la embajada brasileña en Londres se asomó a la calle, en donde había un grupo de partidarios, y ahí él estuvo con ellos y les dedicó un breve discurso, etcétera, y eso también fue muy criticado, además del contexto, por el hecho mismo de estar en esta especie de campaña electoral, pero ya fuera de las tierras brasileñas. Habrá que ver qué pasa este domingo. Va a ser un domingo intenso para Brasil, y sin duda que el eventual regreso del presidente Lula da Silva no deja indiferente a nadie. Sabemos que él y su gestión, cuando el PT estuvo en el gobierno, tiene tantos partidarios como detractores. Y a pesar de que una de las cosas que se destaca es que durante su gestión, durante sus 2 mandatos, 30 millones de brasileños salieron de la pobreza extrema. Pero como tú bien dices, temas como la corrupción tendieron a empañar ese tipo de éxitos y otras gestiones del presidente Lula da Silva. Y sin duda que no es un tema menor, porque Brasil es un subcontinente, Brasil es una potencia en muchos aspectos, y lo que pase con Brasil obviamente tiene un impacto en nuestra región y en el resto del mundo. Así que habrá que ver, tal vez estemos hablando más adelante de si finalmente estas elecciones se resolvieron en primera vuelta o vamos a tener que esperar hasta el 30 de octubre para una segunda vuelta en donde finalmente se decida quién va a ser el nuevo presidente de Brasil, que sabemos que asume siempre el 1 de enero. Exactamente, así que quien sea ganador va a tener un tiempo importante para proyectar quiénes van a ser los miembros de su gabinete, ¿cierto? Y en caso de que gane Lula da Silva, ya van a ser unos meses bastante complicados para Bolsonaro y para terminar su gobierno. No es de esperar que quisiera darse bastantes gustos políticos pensando en terminar su ciclo y empezar uno nuevo, si es que pierde las elecciones, claro. Claro. Aquí vale la pena señalar un detalle que es bastante interesante, y es que el compañero de fórmula de Lula es el ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, que en algún momento había sido contrincante de él en otras elecciones, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Así que ahí tenemos una alianza inesperada hasta cierto punto, sí, pensando en derrotar al actual mandatario. Sí, y bueno, si algo ha hecho Lula da Silva es reencontrarse con viejos enemigos, como el caso de Marina Silva, que también ella era miembro del PT, se peleó con Lula, ahora se reconciliaron, son amigos, y sobre todo ella tiene una patita muy importante en lo que es medio ambiente. Es su fuerte, es su área. Y lo que le puede asegurar votos, y también pensando en el Parlamento, porque también se elige presidente, vicepresidente de fórmula y también cambio en el Parlamento. Entonces son unas mega elecciones que tiene el pueblo brasilero este domingo. Mega elecciones para un mega país como es Brasil. Hablemos de otras elecciones que ya que fueron las de Italia y que todavía generan mucha reacción, comentario, análisis por el resultado. Y ahí hay una figura que es clave, que es Giorgia Meloni. Exactamente, Giorgia Meloni tiene menos de 50 años, ¿cierto? Ha hecho ya bastante carrera política, pero el momento que se hizo famosa fue cuando fue nombrada ministra de la Juventud en el gobierno de Silvio Berlusconi. Por lo tanto, su despegue definitivo
podría venir de una costilla de su gobierno, el año 2012, cuando ella se retira del gobierno Berlusconi y empieza a desarrollar lo que es hoy Fratelli d'Italia, los Hermanos de Italia. Este partido que ha llamado muchísimo la atención, ya que tendría sus orígenes en el movimiento social italiano, que es un partido que tuvo sus orígenes precisamente en el fascismo posterior a Mussolini. Ella participó de estos movimientos en la juventud, y aunque ella ha prometido, o ella se declara, ¿cierto?, una respetuosa de la democracia, de los valores, lo que preocupa es que este partido es caldo de cultivo para que aparezcan otros miembros que ya han polemizado. Por ejemplo, en un funeral de un político del sector en Milán se hicieron saludos fascistas levantando el brazo y han tenido que salir a poner paños fríos y a pedir disculpas. Entonces va a ser muy interesante ver el seguimiento de este movimiento político, pero también hay que destacar una cosa. No significa que el pueblo italiano o el pueblo europeo en general esté abrazando posturas extremas, sino que estos partidos, como los Hermanos de Italia, son fruto del descontento y son los que de mejor manera han captado lo que quiere la gente. O sea, quiere mejores sueldos, quiere bajar la inflación, quiere ver cómo está el costo de la vida, y siente que los partidos tradicionales no se lo han podido responder. Por eso, ahí salgo un segundo de Italia y voy a Francia, donde ya apareció el apodo, y por supuesto bautizaron a Giorgia Meloni como la Le Pen italiana. Lo mismo, los obreros franceses que tradicionalmente votaban por el Partido Comunista, votaron por Le Pen y también votaron por Éric Zemmour, por eso mismo, porque son los que mejor han sabido captar ese descontento y colocarlo en sus propuestas de gobierno. Y también darnos cuenta de la erosión de los partidos políticos tradicionales. Eso se puede percibir de mejor manera en la derecha italiana, en donde ya el que dio el paso de la persona por sobre el partido fue Berlusconi, precisamente. Desde esa tendencia ya se va viendo que los partidos quedan detrás y quien se pone adelante es la figura de la persona. Por eso también es de destacar el otro partido del sector, que es la Liga de Matteo Salvini, que fue fruto del descontento de la crisis económica y migratoria que viene produciéndose desde el año 2008, que tuvo su punto de esplendor, pero que ahora fue bajando, y que incluso Berlusconi y Salvini sacaron 8% cada uno. En cambio, los Hermanos de Italia, que no eran parte del gobierno, son fruto del descontento de la gestión de la pandemia. Es un fenómeno nuevo. Entonces, siempre fueron críticos a la gestión de Mario Draghi, y finalmente partidos como el Movimiento 5 Estrellas, que es el partido antisistema por excelencia en Italia, le quitó el respaldo a este gobierno de unidad de Draghi, y luego fue la derecha la que se salió y se asoció con Meloni. Y finalmente, el pez más chiquitito terminó convirtiéndose en este pez más gordo de la alianza, y la que sacó 1/4 de los votos. Claro, aquí vale la pena recordar que estamos hablando de un gobierno que es una coalición, en donde tenemos al Partido Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Y que al mismo tiempo estas fuerzas ganaron en ambas cámaras del Parlamento italiano, lo cual al parecer los dejaría en una posición bastante cómoda para llevar adelante su gobierno. Sabemos que, falta la ratificación por parte del presidente de Italia, presidente que es jefe de Estado, no jefe de gobierno, y Giorgia Meloni va a ser la primera mujer en la historia moderna de Italia que ocupe el cargo de primera ministra. Exactamente, la primera mujer, y sobre todo ella le sacó trote a su historia. Ella, a diferencia de los líderes conservadores, como el modelo del líder conservador es la persona pudiente que cuida sus privilegios, eso es visto ante los rivales. En cambio, ella es una mujer trabajadora, una mujer que se crió con su madre en un sector popular de Roma, una mujer que trabajó estando embarazada, que tuvo a sus hijos también trabajando, y eso es lo que ella quiso transmitir
al votante. Y fue también lo que le propició esta cantidad de votos. Por lo tanto, rompe el paradigma del estereotipo del conservador, que es asociado a una persona mayormente acomodada. Y claro, es lo que lo distingue, por ejemplo, de Berlusconi. En el caso Salvini se podría hacer una comparación. De hecho, tienen la misma edad, pero el movimiento de Salvini nace en Milán. ¿Te acuerdan? Al principio se llamaba la Liga Norte, Claro. pero le pusieron la Liga para buscar también captar los votos del sur de Italia, en esta pelea el norte industrial contra el sur campesino. Entonces ahí rebautizaron su partido como la Liga para captar los votos del sur de Italia, que es precisamente los que marcan la diferencia y fueron los que más votaron por Meloni. Tú mencionabas el tema del rechazo, el tema del castigo a las opciones políticas tradicionales, y hacías este link con la figura de Le Pen. Y no podía dejar de pensar que hace algunos meses tuvimos elecciones en Francia. Y si bien Emmanuel Macron se mantuvo en el gobierno, la cantidad de votos que sacó la coalición, la fuerza liderada por Le Pen fue muy grande. Un 40%. Y de hecho ella lo vio no como una derrota, Sí. sino como un triunfo. Y hace pocas semanas tuvimos elecciones en Suecia, en donde también vimos la llegada de un partido de derecha, conservador, etcétera. Y pareciera que esto también se va alineando con gobiernos que ya están en el poder, como el de Hungría y Polonia. Y eso daría la sensación de que hay una especie de movimiento del péndulo hacia los partidos más conservadores, más nacionalistas o ultranacionalistas. Y ahí la pregunta es, ¿qué impacto podría tener esto en la Unión Europea? En la Unión Europea. Esa es la pregunta que se están haciendo en este momento en Bruselas, ya que Giorgia Meloni es integrante, incluso presidenta, del grupo de conservadores y reformistas europeos, que corresponde a la derecha que es euroescéptica, ¿cierto? Ahí el grupo y el que le da el nombre incluso a este movimiento, el grupo por excelencia, eran los conservadores británicos, que ya desde la época de Margaret Thatcher acuñaron esta palabra euroescepticismo. ¿Qué significa? En el caso de los conservadores, mantenerse en la Unión Europea, pero darle más rol al Estado, porque recordemos que la Unión Europea es una organización en donde los países ceden su soberanía a una autoridad que está en Bruselas. En cambio, los euroescépticos suaves, como se llama, proponen un mayor control del Estado, un mayor control de las fronteras. Nos recordamos el 2020, cuando empezó la pandemia y los países empezaron a cerrar las fronteras. Y ahí Bruselas dijo, oye, ¿qué están haciendo? Nosotros somos la Unión Europea, nosotros no cerramos las fronteras. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una opinión euroescéptica al respecto. Y si bien Giorgia Meloni ahora todos tienen que moderar su discurso, ¿cierto? En elecciones se ha mostrado pro-europea, también se ha mostrado pro-OTAN. Sin embargo, va a ser muy interesante la negociación que va a tener y la propuesta que tiene como gobierno, ya que ella quiere plantear medidas, paquetes de dinero específicos para cada país, independiente ya al proyecto que tiene la Unión Europea para aliviar la economía en torno a la guerra en Ucrania. Entonces, por eso despierta, hace clic y empieza a hacer ruido el hecho que ella es integrante de este grupo de los conservadores y reformistas que tiene sus miembros en el Parlamento Europeo, y también ella se ha desmarcado de este mundo, se ha desmarcado de Trump. Por ejemplo, decían que era admiradora de Trump, se desmarcó de Trump, se desmarcó de Bolsonaro. Sin embargo, se manifiesta cercana a Víctor Orbán, que es precisamente esta oveja negra de la Unión Europea. Exacto. Y que, si bien es bastante... En Hungría, ¿cierto? En Hungría. Y el cual se le ha criticado su manejo democrático, ya que el Fidesz, su movimiento, está en el poder desde el año 2010 y al parecer no se generan las condiciones para que haya una oposición. Sin embargo, es miembro de la Unión Europea. Hungría tiene muchísimo que ganar. Hungría es un país pequeño, un país desarrollado, por lo tanto, su rol en la Unión Europea es netamente ganancia. Pero también se ha manifestado cercana, sin embargo, ha manifestado su distancia de Vladimir Putin, lo que no podía decir
Berlusconi y Salvini, que eso también fue otro motivo por el que ella fue la cara visible de las elecciones, ya que Berlusconi ha manifestado su amistad y admiración por Putin, igual que Matteo Salvini, y eso también se los cobró el pueblo italiano en las elecciones. Entonces es muy importante ver de qué manera ella va a potenciar este juego euroescéptico y de qué manera ella va a proponer dar un mayor control al Estado por sobre lo que dicte Bruselas. Y además tiene que enfrentar una serie de temas que tienen que ver con la inflación, el desempleo, temas atingentes al italiano de a pie, y que probablemente va a significar que la llamada, entre comillas, luna de miel del nuevo gobierno sea cada vez más breve. Sí, de hecho ya se habló que los tiempos para formar gobierno van a ser más cortos. Recordemos que el poder ejecutivo en Italia lo comparte la primera ministra, que es la jefe de gobierno, y el presidente, que es el guardián de la Constitución, o sea, el que pone las reglas del juego, que es Sergio Mattarella. Entonces ella ya se presentó ante Mattarella y tienen que ponerse a trabajar en un plazo de un mes. Siempre es un poco más, pero dada la prisa, en primer lugar se van a definir las presidencias de Cámara de Diputados, del Senado. En un mes se tiene que generar el gabinete. Y muy importante también, a propósito de la inflación, la medida... Los dos caballitos de batalla de Giorgia Meloni son bajar los impuestos, igual que hizo Liz Truss en Reino Unido. Claro. Bajar los impuestos, y lo más interesante que quiere hacer Meloni es una reforma a la Constitución. Quiere cambiar el sistema de gobierno a un sistema presidencial, como se da en Estados Unidos, en Francia y Chile, que si bien nos damos cuenta son tres sistemas completamente distintos, pero lo que propone ella es tener la figura de un presidente que cumpla un plazo y que sea, entre comillas, inamovible, porque una crítica que se le hace al sistema italiano es esta rotativa ministerial que no permite generar proyectos a largo plazo. Se habla que en poco más de 70 años ha habido 60 y algo primeros ministros, por lo tanto eso puede ser incluso a un ministro por año. Entonces lo que propone Meloni, no quiere cambiar la Constitución por completo, ella dijo que las garantías constitucionales están súper bien, pero lo que quiere ella es proponer una modificación a este sistema y convertir a Italia en un sistema presidencial, que sea un mandatario que cumpla cierto determinado tiempo y pueda desarrollar su proyecto político. Habrá que ver entonces si logra articular un gobierno que no solamente resuelva los grandes temas que demanda la ciudadanía italiana, sino también que deje contentos al resto de los miembros de esta coalición. Se dice que Silvio Berlusconi quería sí o sí la presidencia del Senado. Habrá que ver si finalmente eso se concreta, cuál es su relación de aquí en adelante con la Unión Europea, y marcar, ¿verdad?, de una u otra manera un momento histórico siendo la primera mujer jefa de gobierno de Italia. Así que esos y otros temas probablemente vamos a seguir abordando en los próximos episodios de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, que les trae de manera más cercana los temas lejanos, los temas de la actualidad mundial. Luis, muchísimas gracias por tu presencia y tu análisis de estos temas. Muchas gracias a ti, Alberto, y un abrazo a todos quienes nos siguen. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes encontrarnos como OpsInter UFT en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.